Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en el canal, un abrazo enorme y esperamos que se queden un buen rato. Para los que ya nos acompañan, gracias por estar siempre ahí, son los mejores. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que de verdad nos ha dejado con la boca abierta y el corazón un poco acelerado. El título de hoy ya les habrá dado una pista: Burak y Neslihan, la sorpresa que deslumbró tras larga espera. Y créanme, esta historia tiene de todo: paciencia, dedicación, un poquito de misterio y sobre todo, una recompensa que lo cambió todo. Así que si les gustan las historias inspiradoras, las que te hacen creer que vale la pena esperar por lo que amas, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Vamos a ello. Imaginen esto: años de anhelo, de sueños tejidos en la intimidad, de un futuro imaginado que parecía esquivo. Esa era la realidad para Burak y Neslihan. Llevaban una vida juntos construyendo día a día, pero había un deseo profundo, una pieza faltante en el rompecabezas de su felicidad que, a pesar de todos sus esfuerzos, no lograban encajar. No estamos hablando de algo material, no, esto iba mucho más allá. Se trataba de la llegada de un nuevo miembro a su familia, un anhelo que se sentía cada vez más presente, pero que la naturaleza, o el destino, parecía tener sus propios planes. Habían pasado por muchos momentos, desde la alegría de compartir la vida, hasta la tristeza silenciosa de cada mes que pasaba sin que su sueño se materializara. Habían buscado ayuda, habían explorado diferentes caminos, pero la suerte parecía estar del otro lado de la puerta. Lo más admirable de Burak y Neslihan no fue que se rindieran. Para nada. Al contrario, su esperanza se fortaleció. Empezaron a enfocar su energía en otros aspectos de su vida, en cultivar su amor, en apoyarse mutuamente, en hacer de su hogar un lugar lleno de alegría y calidez, sin importar las circunstancias. Quizás pensaron que nunca llegaría, o tal vez que llegaría de una manera inesperada, pero nunca dejaron de creer en la posibilidad. Y en esa espera, en esa aceptación pacífica de que las cosas suceden cuando tienen que suceder, es donde reside gran parte de su encanto. Se dedicaron a construir una relación tan sólida, tan resistente, que cualquier cosa que viniera, ellos estarían listos para recibirla. Muchos podríamos haber caído en la desesperación, en la frustración constante, pero ellos optaron por un camino diferente. Disfrutaban de sus momentos, de sus viajes, de sus proyectos en pareja, y a menudo comentaban en voz alta, con una sonrisa resignada pero esperanzada, que quizás el universo nos está preparando algo aún más especial. Y justo cuando esa espera se sentía como una eternidad, cuando el tiempo parecía detenerse en ese anhelo particular, sucedió algo increíble. Algo que, créanme, les erizó la piel y les hizo comprender que la espera, a veces, es la antesala de las sorpresas más hermosas. La vida de Burak y Neslihan, antes de que el reloj marcara el momento culminante de su espera, era una sinfonía de afecto y complicidad. Compartían risas, confidencias y el calor de un hogar construido con amor. Sin embargo, en el trasfondo de esa aparente plenitud, resonaba la melodía de un anhelo profundo y persistente, el deseo de convertirse en padres. Cada mañana al despertar, la esperanza se renovaba, y cada noche al acostarse, la ilusión se tejía en sueños, a menudo, acompañada de un suspiro silencioso. Habían recorrido el camino de las consultas médicas, habían intentado con todas sus fuerzas, y habían aprendido a navegar las aguas de la incertidumbre con una fortaleza que impresionaba a quienes los rodeaban. No era la falta de deseo o de esfuerzo lo que los detenía, sino, a veces, las inexplicables vueltas que da la vida. Lo que realmente distinguía a esta pareja era su admirable resiliencia. En lugar de permitir que la frustración o la tristeza se apoderaran de ellos, canalizaron esa energía hacia el fortalecimiento de su vínculo. Se volcaron en la creación de un espacio seguro y amoroso, donde cada día era una oportunidad para redescubrirse y reafirmar su compromiso. Las pequeñas cosas cobraron una importancia inmensa: un paseo al atardecer, una cena preparada juntos, una conversación profunda bajo las estrellas. Se convirtieron en expertos en el arte de encontrar la belleza en el presente, cultivando una gratitud que los hacía más fuertes y unidos. Parecía que estaban preparándose, sin saberlo, para un evento que lo cambiaría todo. Y esa preparación, esa espera activa y llena de esperanza, se convirtió en un capítulo fundamental de su historia. No era una espera pasiva, sino una danza de paciencia y fe.
A menudo cuando compartían su situación con amigos o familiares, lo hacían con esa mezcla de resignación y optimismo que solo la experiencia puede forjar. Quizás el universo nos está guardando algo extraordinario, decían con una sonrisa, y esa frase se convirtió en un mantra, en una creencia que los impulsaba a seguir adelante. Cada día era una pequeña victoria, una confirmación de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier desafío. Y fue precisamente en ese punto, cuando la espera se sentía como un lienzo casi completo, que la pincelada final apareció, transformando la obra de arte de sus vidas. Fue una mañana como cualquier otra, o al menos así lo parecía. Burak se preparaba para ir al trabajo y Neslihan estaba en la cocina, como siempre, con esa chispa en los ojos que la caracterizaba. Pero había algo diferente en el aire. Una especie de electricidad sutil, una tensión positiva que no sabían cómo explicar. Y de repente, sin previo aviso, Neslihan se giró hacia Burak, con una expresión que mezclaba incredulidad y pura felicidad. En sus manos sostenía algo que al principio Burak no entendió del todo. Era un pequeño objeto, envuelto con un lazo delicado. Al desenvolverlo, la sorpresa comenzó a desvelarse. No era un regalo cualquiera. Era una prueba. Una prueba que confirmaba lo que ambos habían estado esperando, soñando, anhelando durante tanto tiempo. Una prueba que gritaba vida, futuro y la culminación de una espera que, aunque a veces pesada, había sido manejada con una fortaleza y una fe admirables. El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones contenidas. Luego las lágrimas comenzaron a rodar por los rostros de ambos. Lágrimas de alivio, de alegría desbordante, de gratitud inmensa. Burak no pudo contenerse y la abrazó fuertemente, susurrándole palabras de amor y de asombro. Neslihan, entre sollozos de felicidad, le devolvía el abrazo, sintiendo que el mundo entero se detenía para ellos en ese instante. La noticia se propagó rápidamente entre sus círculos cercanos. La alegría era contagiosa. Amigos y familiares compartían la emoción, celebrando con ellos este capítulo nuevo que se abría en sus vidas. Y lo más bonito de todo esto es que la sorpresa no terminó ahí. La noticia fue solo el comienzo de una etapa llena de preparativos, de ilusiones renovadas, de la construcción de un hogar aún más cálido y acogedor para el ser que estaba en camino. La larga espera se había transformado en un dulce preludio, en un tiempo de preparación para el mayor regalo que la vida les podía dar. Lo que aprendemos de la historia de Burak y Neslihan es valioso. Nos enseña que la perseverancia, la fe y el amor incondicional son pilares fundamentales para superar cualquier obstáculo. Nos muestra que a veces los deseos más profundos llegan cuando uno menos se lo espera, y que la paciencia, combinada con una actitud positiva, puede llevarnos a resultados extraordinarios. Nos recuerda que la felicidad no siempre sigue un camino lineal, y que la espera puede ser tan hermosa como el momento de la realización. Su historia es un faro de esperanza para todas aquellas personas que están atravesando situaciones similares, un recordatorio de que nunca hay que perder la fe, porque la sorpresa, la recompensa, el milagro puede estar a la vuelta de la esquina. La narrativa de Burak y Neslihan no es solo la historia de una espera, sino un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y del poder transformador del amor. Nos demuestra que incluso en los momentos de mayor incertidumbre, la esperanza puede ser una llama que nunca se apaga. Su viaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas, sobre la importancia de cultivar la paciencia y sobre la belleza de los planes que a veces tiene el universo para nosotros, planes que superan con creces nuestras propias proyecciones. La manera en que manejaron su anhelo, sin caer en la amargura ni la desesperanza, es una lección de vida que resuena profundamente. Cada vez que Neslihan miraba a Burak, veía en sus ojos el mismo reflejo de esperanza y amor que sentía en su corazón. Se habían convertido en el ancla del otro, en la fuente de fuerza mutua. En los momentos difíciles, se aferraban a la idea de que su amor era una fuerza creadora, capaz de manifestar los sueños más anhelados. No permitieron que las opiniones externas o las presiones sociales los desviaran de su camino. Su relación era un santuario, un espacio donde la vulnerabilidad era bienvenida y el apoyo, incondicional. Esta sólida base fue lo que les permitió afrontar los desafíos con entereza y mantener la fe intacta. La sorpresa, cuando finalmente llegó, no fue solo la confirmación física de un embarazo, sino la validación de años de esperanza, de sacrificios silenciosos y de un amor que se había fortalecido con cada prueba. Fue un torrente de emociones que los desbordó por completo.
Las lágrimas que brotaron no eran de tristeza, sino de una alegría pura y primitiva, una celebración de la vida que se abría paso. El abrazo que compartieron Burak y Neslihan. Ese instante fue más que un gesto físico, fue la materialización de un sueño compartido, la culminación de un viaje que habían emprendido juntos, mano a mano, corazón a corazón. La felicidad de Burak y Neslihan se convirtió en una chispa contagiosa. Sus amigos y familiares, testigos de su larga espera y de su incansable esperanza, se unieron a la celebración con un gozo genuino. Las llamadas, los mensajes, las visitas, todo era una manifestación del cariño y la admiración que sentían por esta pareja. Se sentían parte de su alegría, como si hubieran esperado junto a ellos, compartiendo cada esperanza y cada decepción. La noticia de la llegada de un nuevo miembro a la familia no era solo un acontecimiento para ellos, sino un milagro que se desplegaba ante los ojos de todos. Y así, la historia de Burak y Neslihan se convirtió en un faro de esperanza. Su experiencia nos enseña que la paciencia no es pasividad, sino una forma activa de esperar, de creer y de prepararse para lo que vendrá. Nos muestra que el amor, cuando es genuino y profundo, tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo y de manifestar los deseos más profundos. Nos recuerda que a menudo, las recompensas más grandes en la vida llegan después de las pruebas más difíciles, y que la fe es una herramienta poderosa que puede guiarnos a través de la oscuridad hacia la luz. La preparación para la llegada del bebé se convirtió en una hermosa aventura. Cada detalle, desde la elección de la cuna hasta la decoración de la habitación, estaba imbuido de amor y expectativa. La casa se llenó de una energía vibrante, de preparativos llenos de ilusión y de la anticipación de un futuro lleno de risas, juegos y el amor incondicional de un hijo. La espera, que una vez fue un anhelo, se había transformado en un dulce prólogo a la etapa más maravillosa de sus vidas. En definitiva, la historia de Burak y Neslihan es un himno a la perseverancia, a la fe inquebrantable y al amor que todo lo puede. Es una prueba viviente de que cuando uno cree con todo su corazón y actúa con paciencia y dedicación, los sueños, por más esquivos que parezcan, pueden llegar a materializarse de la forma más deslumbrante. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de cultivar la esperanza, incluso en los momentos más sombríos, y a confiar en que el universo, a su propio ritmo, nos reserva sorpresas maravillosas. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos viajado junto a Burak y Neslihan en su esperanzadora espera, hemos sido testigos de su fortaleza y, sobre todo, de la alegría deslumbrante que llegó para cambiar sus vidas. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a nosotros. Nos recuerda que en la vida, las sorpresas más grandes a menudo vienen después de las esperas más largas, y que la paciencia y la fe son virtudes que siempre tienen su recompensa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. De verdad, cada uno de ustedes hace que nuestro esfuerzo valga la pena. Nos encantaría saber qué piensan de la historia de Burak y Neslihan. ¿Han pasado por algo similar? ¿Qué significa para ustedes la paciencia y la esperanza? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, por favor, no olviden regalarnos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creemos que historias como esta merecen ser conocidas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento. Denle clic al botón de suscribirse y activen esa campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.